Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien, con mucha energía y listos para sumergirnos en un tema que ha estado resonando mucho en el mundo del espectáculo y que estoy seguro que va a dar mucho de qué hablar. Hoy vamos a desgranar una noticia, una situación, que ha dejado a muchos de ustedes, y a mí también, con la boca abierta pensando ¿por qué Demet? ¿Por qué? Vamos a hablar de Can Yaman y su aparente dolencia con respecto a algo que Demet Özdemir hizo, algo que él considera un error, un nunca debiste hacer eso. Sé que muchos de ustedes siguen de cerca la vida y carrera de estos dos actores, que se robaron nuestros corazones con su química innegable en Erkenzikuz, y que para ser honestos, muchos esperábamos verlos juntos de nuevo, ya sea en pantalla o en la vida real. Pero las cosas, como bien sabemos, no siempre toman el camino que esperamos, ¿verdad? Y parece que esta vez, las asperezas entre ellos van un poco más allá de un simple malentendido. Prepárense porque vamos a ir a fondo, analizando los posibles motivos, las reacciones, y lo que esto podría significar para su relación y para la percepción pública de ambos. Y antes de que me olvide, si son nuevos por aquí y les encanta estar al día con todo lo relacionado con sus celebridades favoritas, no olviden darle ese botón rojo de suscribirse, que es completamente gratis y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Ya saben, la familia va creciendo y me encanta tenerlos a bordo. Ahora sí, pongámonos cómodos porque la historia que vamos a desentrañar es jugosa, es intrigante y tiene todos los ingredientes para mantenernos pegados a la pantalla. Cuando hablamos de Can Yaman hablamos de un fenómeno, un actor que ha conquistado corazones en Turquía y en el mundo entero. Su carisma, su físico y su talento lo han convertido en una estrella de talla internacional. Por otro lado, tenemos a Demet Özdemir, una actriz talentosa y carismática que, junto a Can, formó una de las parejas más queridas de la televisión turca. Su conexión en Erkenzikuz era palpable, se sentía real, y eso, señoras y señores, es un ingrediente mágico para el éxito. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Demet que ha dolido tanto a Can? Los rumores, como saben, son el pan de cada día en el mundo del espectáculo, y a veces, solo a veces, hay uno que otro que tiene su dosis de verdad, o al menos, una base sólida sobre la cual construir. La prensa turca siempre atenta ha estado especulando sobre un posible distanciamiento, e incluso, sobre un enfriamiento importante en la relación entre Can y Demet. Y no solo hablamos de una amistad que se ha roto, sino de algo que va un poco más allá, algo que ha afectado a Can de manera personal y profesional, hasta el punto de que se rumorea que él piensa, Demet, nunca debiste hacer eso. ¿De qué estamos hablando exactamente? Las conjeturas apuntan hacia una decisión tomada por Demet Özdemir que, supuestamente, habría perjudicado a Can Yaman o a sus intereses de alguna manera. Una de las teorías más fuertes y que ha cobrado más fuerza en los últimos meses es que Demet habría decidido no participar en un proyecto que de alguna forma estaba ligado a Can Yaman. Podría ser una película, una serie o incluso un proyecto publicitario. La idea es que Can tenía puesto su empeño en esta iniciativa, tal vez incluso él mismo la estaba impulsando o participando activamente, y la negativa de Demet a sumarse habría sido un golpe duro para él. Imaginen la escena. Can, ilusionado con un proyecto con la idea de volver a trabajar con alguien con quien tuvo una química tan especial, y que esa persona, por las razones que sean, decida dar un paso atrás. Esto puede ser muy frustrante, especialmente si se trata de un proyecto que él consideraba importante para su carrera o para mantener viva esa conexión que tanto público esperaba ver de nuevo. Y aquí es donde entra la frase que le da título a nuestro vídeo, Demet, nunca debiste hacer eso. No es solo una frase, es una expresión de decepción, de dolor, quizás de sentirse traicionado o, como mínimo, poco apoyado. ¿Por qué cree Can que Demet nunca debió hacer eso? Podríamos pensar en varias posibilidades. Quizás Demet tenía razones legítimas para negarse, como otros compromisos laborales que no podía dejar pasar, o tal vez, y esto es pura especulación, la relación entre ellos, incluso a nivel profesional o de amistad, se había vuelto tensa y ella decidió poner distancia. Otra posibilidad es que la decisión de Demet no solo afectó a Can a nivel personal, sino que también tuvo un impacto económico o profesional en él. Si el proyecto dependía en parte de la participación de Demet, su ausencia podría haber generado pérdidas o haber puesto en peligro la viabilidad del mismo. Además, recordemos que la pareja Yaman Özdemir generó una fanbase masiva y muy activa. Los fans de Erkenzikuz anhelaban verlos juntos de nuevo y cualquier proyecto que los reuniera sería un éxito seguro.
Si Demet rechazó una oportunidad que habría sido un regalo para estos fans, y que además era importante para Khan, es comprensible que él se sienta dolido. Es como decepcionar a una audiencia, y más aún, a una persona cercana que confiaba en su participación. Analizando la reacción de Khan, es importante entender que los actores, a pesar de ser figuras públicas, son personas con emociones y ambiciones. Si Khan invirtió tiempo, energía y quizás hasta dinero en un proyecto, y sintió que Demet, por su parte, tomó una decisión que saboteó ese esfuerzo, es natural que sienta resentimiento. La frase «nunca debiste hacer eso» sugiere que, en su opinión, esa acción fue un error de cálculo, una decisión equivocada que tuvo consecuencias negativas. Las repercusiones de este posible conflicto no se limitan a la relación personal entre Khan y Demet. También pueden afectar la percepción pública de ambos. Si se percibe que Demet ha actuado de forma egoísta o desleal, su imagen podría verse afectada. Por otro lado, si Khan reacciona de forma exagerada o iracunda, también podría generar críticas. En el complejo mundo del estrellato, cada movimiento, cada palabra y cada silencio son observados y analizados. Ahora bien, es fundamental recordar que toda esta información se basa en rumores y especulaciones de la prensa turca. No tenemos una declaración oficial de Can Yaman o de Demet Özdemir que confirme estos hechos con exactitud. Sin embargo, la persistencia de estos rumores y la aparente distancia entre ellos en eventos públicos o redes sociales, donde antes compartían momentos, da pie a pensar que algo ha sucedido. ¿Podría ser que la presión de las redes sociales y de los fans haya influido en la decisión de Demet? Es una posibilidad real. A veces los fandoms pueden ser muy exigentes y la anticipación por ver a sus parejas favoritas juntas puede ser abrumadora. Quizás Demet sintió que ya había cumplido su ciclo con Khan en Erkenci y quería explorar otros caminos en su carrera, sin estar atada a esa asociación. Y si el proyecto en cuestión era una continuación directa o muy similar a lo que hicieron, podría haber sentido la necesidad de marcar su propio camino. Por otro lado, Can Yaman, con su carrera en ascenso y sus proyectos internacionales, podría estar buscando consolidar su posición en la industria, y quizás veía en un proyecto conjunto con Demet una forma de capitalizar la popularidad que ya tenían como pareja. La negativa de ella desde esta perspectiva podría haber sido vista como una oportunidad perdida o como una falta de reconocimiento a lo que construyeron juntos. La frase «nunca debiste hacer eso» es poderosa porque implica un juicio de valor, una creencia de que la acción fue incorrecta y tuvo consecuencias negativas. ¿Cuáles fueron esas consecuencias? ¿Perdió Khan un contrato millonario? ¿Se canceló un proyecto que ya estaba en marcha? ¿O se trata simplemente de una decepción personal, de sentir que la persona con la que compartió un éxito tan grande no le devolvió el gesto cuando él lo esperaba? Es también interesante pensar en el timing de esto. ¿Sucedió recientemente? ¿Fue algo que ocurrió hace tiempo y ahora está saliendo a la luz? El mundo del espectáculo es un torbellino de eventos y, a veces, las tensiones se acumulan hasta explotar. Si la relación entre ellos ha pasado de ser una amistad cercana a una frialdad evidente, es probable que haya habido un punto de inflexión, un evento específico que marcó el inicio de esa distancia. Y esa acción, esa decisión de Demet, parece ser la clave de este misterio. Otra perspectiva a considerar es la evolución de sus carreras. Ambos han buscado crecer y explorar diferentes géneros y roles. Quizás Demet sintió que participar en un proyecto similar a Erkenci la encasillaría, limitando su desarrollo como actriz. Y si Khan, por su parte, está apostando por proyectos más maduros o de alcance internacional, es posible que sus visiones de futuro ya no estuvieran alineadas. La decisión de Demet podría haber sido, en realidad, un acto de independencia profesional, y la reacción de Khan, una manifestación de sus expectativas y quizás de su deseo de mantener el status quo que les dio tanta popularidad. Pero, ¿qué significa esto para ustedes, para nosotros, los fans? ¿Significa que la magia de la pantalla no siempre se traslada a la vida real? ¿Significa que incluso las parejas más queridas pueden tener sus altibajos, sus diferencias y sus rupturas? Y significa que aunque anhelemos ver a nuestros actores favoritos juntos, debemos respetar sus decisiones individuales y sus caminos profesionales. La frase «Demet, nunca debiste hacer eso» resuena con la idea de un arrepentimiento, de un deseo de volver atrás en el tiempo y cambiar una decisión. Si Khan realmente piensa eso, es porque la acción de Demet tuvo un impacto significativo en él, un impacto que va más allá de lo superficial. Y esto nos deja pensando,
nos hace preguntarnos cuáles son los verdaderos motivos, cuáles son las historias no contadas detrás de estas especulaciones. En resumen, lo que parece estar sucediendo es que Can Yaman se siente dolido por una decisión tomada por Demet Özdemir, una decisión que él considera un error grave, nunca debiste hacer eso. Las especulaciones apuntan a su negativa a participar en un proyecto que era importante para Can, afectando posiblemente sus intereses profesionales o personales. Si bien no tenemos confirmación oficial, la aparente tensión y distancia entre ellos sugieren que algo importante ha sucedido. Este tipo de situaciones nos recuerdan la complejidad de las relaciones humanas, incluso en el mundo glamuroso de la fama. Y ahora, queridos amigos, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que pudo haber hecho Demet que haya dolido tanto a Can? ¿Creen que las especulaciones de la prensa son acertadas? ¿Se imaginan un futuro donde vuelvan a trabajar juntos o se reconcilien? Déjenme sus comentarios abajo, estoy ansioso por leerlos y debatir sobre este tema tan interesante. Su opinión es súper valiosa para nosotros. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya parecido intrigante y les haya dado mucho en qué pensar. Si disfrutaron de este contenido, no olviden darle ese gran pulgar arriba, compartir este vídeo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada de lo que tenemos preparado. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.